Muy buenos días, me presento, mi nombre es Juan Carlos Avendaño, soy docente del Colegio Psicopedagógico de los Andes y este año tengo el gusto de acompañarlos en el área de física de grado décimo. Eh, Tengo en el día de hoy dos propósitos fundamentales. El primero, socializar toda la evaluación de los 10 puntos que se dieron como test y el segundo, eh, evidenciar lo aprendido durante este periodo. El eje temático de este primer periodo era unidades fundamentales de medida, sino a partir de ello, yo quiero por medio de este test evidenciar si los chicos reconocen principalmente las unidades fundamentales de medida y las unidades derivadas de ella. Y en segunda instancia, otro propósito que quiero eh, evidenciar a partir de este test es que identifica claramente qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Bien, para ello voy a recurrir a la presentación de las preguntas y a partir de ella voy socializando las respuestas. La primera pregunta nos habla, se desea realizar la siguiente suma entre vectores por medio del método gráfico. Y nos está hablando de vectores. Voy a aclarar en primera instancia qué es un vector y qué es una magnitud vectorial y qué es una magnitud escalar. Una magnitud escalar es aquella que se caracteriza porque tiene solo una magnitud y una unidad de medida. Cuando hablamos de una magnitud, por lo general es una unidad de valor numérico, acompañado de una unidad de medida. Por ejemplo, una magnitud escalar puede ser el dinero. El dinero, si me preguntan a mí cuánto dinero tienes, por lo general nosotros contestamos en nuestro contexto, diría yo 100.000 pesos. 100.000, la magnitud, que sería un valor numérico, y los pesos sería la unidad de medida. ¿Qué estatura tienes? También lo contestaría como una magnitud escalar. La estatura está hablando de una magnitud y una unidad de medida. La magnitud, valor numérico, 170 centímetros. Y la 170 sería la magnitud y los centímetros sería la unidad patrón. En nuestro contexto encontramos varias magnitudes que son escalares. La temperatura, si yo voy a reflejar la temperatura de un medio, por ejemplo, Bogotá, estamos hablando alrededor de mediodía, son 13, 15 grados centígrados. Estoy hablando 13 o 15 como la magnitud y grados centígrados como la unidad de medida. Ustedes en clase cuando hemos ido trabajando, pues desarrollaban estos conceptos y diferenciábamos que era una magnitud escalar. Una magnitud vectorial sí ya es diferente. Esa magnitud vectorial yo tengo que se caracteriza por tres referentes principalmente. Uno, que tiene que ver con la magnitud, ¿no? Otro con la dirección y otro con el sentido. Todo vector debe tener esas tres características. Si yo, un ejemplo de la vida cotidiana para que lo entiendan. Yo voy a suponer que yo voy a ubicar un barco que zarpó de Cartagena en el Océano Atlántico. Zarpó en el Océano Atlántico y quedó varado, pongámosle que se desplazó 200 kilómetros de Cartagena. Si llegase a quedar varado ese barco, yo no me puedo decirle a las personas que me pueden ubicar, estoy a 200 kilómetros de Cartagena. ¿Por qué? Porque puede tomar esos 200 kilómetros en diferentes direcciones. Recorre los mismos 200 kilómetros, pero nunca va a llegar con exactitud en el punto en que se encuentra esa persona. En cambio, si le marco unos referentes, que en ese caso del barco, pues tendría que hablar de altitud y longitud, que son las líneas de referencia de la Tierra, podrían posiblemente no, ubicarían el barco. Sino para ello es que utilizamos los vectores. Si yo me imagino, si yo tengo como referencia el plano cartesiano, yo puedo ubicar un vector en ese plano cartesiano, teniendo en cuenta que el plano cartesiano está conformado por una línea horizontal que es el eje X y una línea vertical que es el eje Y.
y cada cuadrante tiene un recorrido de 90 grados. Si no, a partir de él, yo puedo ubicar un vector. Por ejemplo, el primer vector que nos está hablando, el vector A, ubico, el referente siempre va a ser el eje X, 0, 0 va a ser el referente. Y en la línea vertical, en el primer cuadrante sería 90 grados. Como me está hablando de 50 grados, sería del punto de referencia del plano cartesiano, hago un barrido, un ángulo de barrido de 50 grados, y a partir de esos 50 grados, que es el punto de referencia sería el codo, donde tengo mi mano, y ese codo mide una distancia de 3 centímetros. En ese caso, desde el ejemplo que yo colocaba de Cartagena, si me le da la latitud y la longitud, yo puedo referenciar la ubicación específica de ese barco o esa embarcación que se encuentra a 200 kilómetros. Y marco el sentido. Cuando yo mido un ángulo, un ángulo que es la dirección, en el mismo sentido de las manecillas de reloj es un ángulo negativo, pero si lo mío en el sentido contrario de las manecillas de reloj es un ángulo positivo. Si no, en ese orden de ideas es lo que es un vector, una magnitud vectorial y una magnitud escalar. Uno de los métodos para sumar vectores es ubicar el primer vector en el plano cartesiano. Y ese plano cartesiano yo podríamos decir lo siguiente. Este es mi plano cartesiano. Vamos a suponer que este es mi plano cartesiano. Y de ese plano cartesiano ubico el eje X y el eje Y. He ubicado mi primer vector. Ahora voy a ubicar el segundo vector. El segundo vector lo ubico del primer punto, el punto final del primer vector, y le doy la misma dirección y sentido que me lo están expresando. Aproximadamente sería este valor, ¿cierto? Y el vector suma sería desde el punto inicial del primer vector al punto final del último vector. Aproximadamente sería este referente. Ese es el método gráfico. El método gráfico nos dice, tome el primer vector, y donde termine el primer vector, ubique el segundo y sucesivamente. En este caso estamos sumando dos vectores. La solución que nos piden al ejercicio sería esta, más o menos la gráfica. La gráfica que yo les estoy dando como opciones, la que más se aproxima a ella es el valor de A. Si no, a partir de ella, nosotros podemos dar la solución. Si no, esa primera respuesta sería la A. En la segunda pregunta que nos hace la evaluación, es la siguiente. Nos dice, José representó el siguiente vector para su tarea de física. Las características del vector que representó José son. Sino acá estamos hablando de que, primero, pues nuevamente, como yo les había dicho ya, ¿qué es un vector? Sino es una cantidad física que se determina dando una magnitud, una dirección y sentido. La magnitud hace referencia a cuántas unidades de distancia tiene el cuerpo con respecto a un punto de referencia. En este caso, para que interpreten ellos, hablen solo de unidades de distancia. Los vectores pueden ser unidades de fuerza, etcétera, etcétera. Sino en este momento lo vamos a utilizar de esa manera para que lo interpreten bien. La segunda, la dirección, hace referencia a cómo medimos el ángulo de barrido del vector. Recuerden que los ángulos los puedo medir en grados o en radianes. Y el sentido hace referencia a cómo mido ese ángulo. Si lo mido en sentido positivo hacia arriba, o lo mido en sentido negativo, que es hacia abajo. Bien, en ese orden de ideas, nos está diciendo que representó el vector. Y este vector, como está en el primer cuadrante, está de 0 grados hasta 90 grados. No sobrepasa ahí. Sino quiere decir que el vector tiene una dirección aproximadamente de 50 grados. Y como lo están midiendo hacia arriba, es un vector positivo. La respuesta acá sería el numeral, el punto A. El numeral A sería nuestra respuesta de este ejercicio. El A sería la respuesta porque estoy midiendo el ángulo de esta manera. Bien. A partir de ello, esta sería la solución de este ejercicio. La siguiente pregunta que nos están haciendo aquí en nuestro test de la evaluación hace referencia a lo siguiente.
sería esta pregunta. Nos pregunta, dado el siguiente vector m, 40 grados 3 centímetros, su ubicación correcta en el plano cartesiano es. Anteriormente ya les había enunciado a ustedes las características de las dos primeras preguntas. Es lo mismo, simplemente aquí hago aclaración de cómo nosotros podemos nombrar o simbolizar un vector. Un vector tiene la siguiente simbología. Los vectores se nombran con letras de nuestro alfabeto y se marcan las tres características. Los 40 grados hacen referencia a la dirección, los 3 centímetros hacen referencia a la magnitud y el signo que se presente acá en los grados, sea positivo o negativo, me va a marcar el sentido. Si es un signo negativo, quiere decir que el sentido de ese vector, la medida es negativamente. Pero acá en este caso es positivo. La solución que nos están pidiendo es el numeral A. Bien. Nuestra siguiente pregunta hace referencia a lo siguiente. Hace referencia a lo siguiente. Nos pregunta, ¿la dirección de un vector qué es? ¿Qué identifica la dirección de un vector? Anteriormente, en la explicación de los 4 puntos anteriores, hablaba que un vector, la dirección de un vector es el ángulo barrido. En este caso, la respuesta es el punto, el numeral A. Las otras dos no hacen referencia las otras tres no hacen referencia a la dirección de dicho vector. Bueno, nuestra siguiente pregunta nos dice lo siguiente. Nos dice la magnitud de un vector. ¿Qué es la magnitud de un vector? También anteriormente aclaré, la magnitud de un vector es la distancia. En este caso hace referencia a la distancia o cuántas unidades de distancia tiene ese vector, que lo aclaraba con la pregunta anteriores. Sino en este punto, la solución es el numeral B. Numeral B sería la solución de este punto que nos están viendo en particular. Siguiente pregunta, dice, 2 unidades menores al segundo. Nuestras unidades fundamentales de medida en física, la habíamos hablado en clase con los alumnos, son 7 unidades fundamentales. Entre ellas tenemos la unidad de longitud de distancia, que es el metro, la unidad de tiempo, que es el segundo, la unidad de masa, que es el kilogramo, que son las 3 principales unidades fundamentales de física que se utilizan. Hay otras, como la unidad de temperatura, que utilizamos la escala absoluta, grados Kelvin. Utilizamos también la unidad de resistencia, que es el amperio. Hablamos la unidad de cantidad de sustancia, que hablamos del mol. Esas son las principales unidades y son las unidades fundamentales. De ellas se desglosan otras unidades que son derivadas a ellas. Por lo general, el ser humano ha creado unos prefijos para nombrar las unidades que son mayores o menores a ella. Y en la siguiente tabla que nosotros socializamos en clase, hablábamos de ellas. Aquí las tenemos. Hablamos del prefijo deca, hecto, kilo, mega y giga. Y los prefijos menores, deci, centi, mili, micro. Voy a explicar solo 2. Y la tablita nos da todo el referente. Si hablamos de deca, quiere decir que son grupos mayores, si estamos hablando del metro, son grupos mayores al metro y deca hace un conjunto de 10 metros. Un decámetro son 10 metros. Un hectómetro serían 100 metros y un kilómetro serían 1000 metros. Acá los está estipulando la tablita. En deci, centi, mili y micro son unidades más pequeñas. Estos prefijos lo que hace es dividir la unidad más pequeña. Deci quiere decir que lo divido en 10 partes iguales, centi en 1000, y centi en 100 y mili en 1000 partes iguales. Nos dice 2 unidades menores al segundo son. Estas unidades nosotros las trabajamos en clase. La respuesta era como directa porque ustedes ya tenían conocimiento de ello.
¿Cuáles serían las unidades? El decisegundo y la hora, no. El decisegundo es mayor. La unidad fundamental del tiempo es el segundo, pero la hora es mayor que el segundo, no nos sirve. La B, el milisegundo y el centisegundo. Efectivamente, esa es nuestra respuesta. La siguiente pregunta. 2 unidades mayores al metro. La unidad fundamental de longitud de distancia, ya las había aclarado, es el metro. A partir de él también trabaja con la tablita que les mostré anteriormente, los prefijos, unidades mayores al metro y unidades menores al metro. Nos está hablando que cuáles son las unidades mayores al metro, el decámetro y el centímetro. El decámetro es una unidad mayor, el centímetro es una unidad menor, y son 2 unidades que son mayores. En este caso, la respuesta sería la B, el hectómetro y el kilómetro. El hectómetro en la tablita nos dice que vale 100 metros y el kilómetro 1000 metros. Si no, en esta tablita podemos evidenciar la respuesta que nos pedían de este ejercicio en particular. Bien. Siguiente pregunta, nos dice, 2 unidades menores al segundo. En la tablita también nuevamente hacemos referencia de los prefijos y en este caso la respuesta correcta era la B, el milisegundo y el centisegundo. La siguiente. El alumno Michel en la clase de física le preguntaron cuántos segundos tiene 6 minutos y él dio como respuesta 120 segundos. La respuesta correcta es unidad fundamental de tiempo, ya sabemos que es el segundo, pero el segundo tiene unidades mayores y menores a él. ¿Cuáles serían las unidades mayores al segundo? Tenemos el minuto, la hora, el día, la semana, el mes, sucesivamente. Nosotros tenemos como referencia que 1 minuto equivale a 60 segundos. Sino a partir de esta regla de 3 podemos deducir la respuesta o calcular la respuesta que nos están pidiendo. 1 minuto tiene 60 segundos, entonces 6 minutos, ¿cuántos segundos tiene? Si yo soluciono esta regla de 3, me dice que multiplique 6 por 60 y lo divide entre 1. Y 6 por 60 nos da 360 segundos. Es lo que contiene 6 minutos en segundos. Y por último, nos preguntábamos en la evaluación, ¿es posible convertir kilómetros cuadrados en metros? Justifica tu respuesta. La unidad fundamental de medida de longitud es el metro. Y el metro lo utilizamos para medir en una sola dimensión, a lo largo de, a lo ancho de o a lo alto de un determinado cuerpo. En la imagen que les estoy presentando a ustedes, están midiendo la estatura de un niño. Estoy midiendo la estatura de un niño. Estoy hablando de una sola dimensión, lo alto de. Si yo hablo de medidas, derivadas, una de ellas es los kilómetros cuadrados. Ya me está hablando en 2 dimensiones. Me está hablando tanto el largo, en este ejemplo que estoy colocando una cancha de fútbol para hallar el área, tanto el largo como el ancho. Cuando multiplico 2 dimensiones, el largo y el ancho, estoy hablando del concepto de áreas. Quiere decir que los kilómetros cuadrados no son iguales a los metros cuadrados. Son diferentes, son unidades diferentes. Una mide longitudes o distancias, el otro mide áreas. Y para complementar acá esta pregunta, pues podríamos también hablar de unidades de volumen, el metro cúbico. Cuando hablo de metro cúbico estoy hablando de 3 referentes, el ancho, el largo y el alto de un determinado cuerpo. Bien, esto es principalmente lo más importante en esta evaluación. Espero que ha sido muy concreta la solución y la explicación. Les deseo una feliz tarde y si tienen algún tipo de pregunta sobre lo que trabajamos, en